Buenas tardes. Bienvenido a la observación número 4. Vamos a hablar hoy sobre la mente biológica. Cuando era niño, en el rancho de mi padre, quemaban los potreros todos los años, en el norte de Veracruz, en la zona huasteca. Era una práctica normal. Era en el trópico húmedo y llovía abundantemente durante la mayor parte del año, pero también existía una época seca muy marcada. Ya que llegaban las lluvias, todo crecía. El pasto, los árboles, los arbustos, el monte. Y cuando llegaba la época seca, quemaban los potreros para controlar el monte que comenzaba a invadirlos. Y en aquel tiempo, nadie parecía cuestionarlo. El fuego limpiaba el potrero, eliminaba el pasto seco, detenía el avance del monte, y poco tiempo después, cuando regresaban las lluvias, aparecía pasto verde nuevamente. A simple vista parecía funcionar, pero yo notaba que se formaba una costra después de que se quemaba y empezaba a llover. Y cada vez tardaba más tiempo en desaparecer esa costra dura que no dejaba germinar la semilla del pasto. Y había tenido la oportunidad de conocer algo que muchas personas no conocían. Yo sabía cómo habían sido aquellas tierras antes de que mi abuelo hubiera desmontado el bosque y establecido los primeros potreros. Y cuando la tierra era nueva, la producción había sido extraordinaria. Había mucho pasto, el ganado aumentaba de peso rápidamente, la tierra parecía capaz de producirlo todo. Pero conforme fui creciendo, comencé a notar que algo estaba cambiando. No ocurrió de un año para otro, no hubo un momento preciso en el que pudiera decir, aquí comenzó el deterioro, sino que fue gradual, lento, cada año un poco menos, menos pasto, menos cobertura, más suelo descubierto y más erosión. Y también menores ganancias de peso en el ganado. Con el paso del tiempo, la producción de aquellos potreros llegó a ser aproximadamente la mitad de lo que había sido cuando mi abuelo abrió las tierras. Y las ganancias diarias de peso del ganado también disminuyeron casi a la mitad. Todo esto ocurrió durante una sola vida. Yo había conocido la historia, había escuchado cómo producían aquellas tierras cuando eran nuevas, y ahora podía ver en lo que se habían convertido. Pero había algo que no entendía. Si cada año quemábamos para mejorar el potrero, ¿por qué cada año el potrero producía menos? Si el fuego resolvía el problema, ¿por qué el problema regresaba? Y sobre todo, ¿por qué la tierra iba perdiendo su capacidad de producir? En aquel tiempo todavía no conocía la respuesta, pues no sabía lo que estaba ocurriendo debajo del suelo. No comprendía la importancia de las raíces, los microorganismos, la materia orgánica, ni de todas las relaciones que permiten que un suelo se mantenga vivo. Pero la diferencia estaba ahí, y yo podía verla. Años después, uno de mis tíos compró otro rancho más al norte, horas al norte. Nuevamente desmontaron el bosque, sembraron pastos y la historia se empezó a repetir otra vez. Durante los primeros años, la producción fue extraordinaria. Había abundancia del pasto, el ganado respondió muy bien, la tierra parecía tener una enorme fertilidad. Pero en ese rancho no quemaban los potreros todos los años, ya habían aprendido. Hacían un manejo diferente. Pero, aún así, el ganado pastoreaba continuamente. Y durante mucho tiempo parecía funcionar. Durante 30 años, quizás 40, pero después comenzó a ocurrir algo muy parecido. La producción de pasto disminuyó, los pastos perdieron vigor, la tierra comenzó a degradarse
Y aunque el proceso había sido más lento, el resultado se parecía demasiado al que yo había visto en el rancho de mi padre. Eso despertó una pregunta que permaneció conmigo durante muchos años. ¿Cómo podían dos prácticas tan diferentes terminar produciendo un resultado tan parecido? En un rancho, el deterioro había ocurrido más rápidamente por las quemas repetidas. En el otro, había ido avanzando lentamente bajo el pastoreo continuo. Pero ambos perdieron gran parte de la productividad que tenían al principio. Entonces empecé a sospechar que el problema no era solamente lo que hacíamos arriba del suelo. Tenía que estar ocurriendo algo más profundo, algo que no podíamos ver, algo que había construido el bosque durante todos aquellos años. ¿Qué había quedado en la tierra después de desmontarla? ¿Y qué estábamos perdiendo sin darnos cuenta? Durante mucho tiempo medimos el éxito por la cantidad de pasto que producíamos y por los kilos que aumentaba el ganado. Pero quizá estábamos observando solamente una parte de la historia, porque un rancho puede seguir produciendo mientras pierde lentamente la capacidad que hace posible esa producción. Un rancho puede parecer fuerte mientras se vuelve más frágil. Puede parecer abundante mientras continúa consumiendo una riqueza que no está reconstruyendo. Y entonces apareció una pregunta diferente. Una pregunta que con el tiempo cambiaría mi manera de comprender los sistemas vivos. ¿Estamos creando riqueza biológica o solamente estamos gastando la que recibimos? Quizá ahí comenzó a formarse en mí la mente biológica. No cuando aprendí el nombre de todos los procesos, no cuando encontré todas las respuestas, sino cuando dejé de observar solamente cuánto producía la Tierra y comencé a preguntarme qué estaba ocurriendo dentro del sistema para que esa producción fuera posible. Aquella pregunta permaneció conmigo durante muchos años. ¿Estamos creando riqueza biológica o solamente gastamos lo que recibimos? Al principio, yo todavía no sabía cómo responder, pero comencé a observar la tierra de otra manera. Ya no veía solamente el pasto que estaba creciendo. Empecé a preguntarme de dónde venía realmente esa fertilidad. Porque cuando mi abuelo desmontó el bosque, nadie fertilizó la tierra, nadie sembró microorganismos, nadie construyó el suelo. Y sin embargo, los primeros potreros, los primeros años, fueron extraordinariamente productivos. ¿Quién había creado toda esa fertilidad? La respuesta estaba frente a nosotros. La había creado la vida. Durante muchos años, quizá durante siglos, el bosque había estado trabajando. Las hojas caían a la tierra, las raíces crecían, algunas morían y nuevas raíces ocupaban su lugar. Los animales comían, los insectos transformaban, los hongos conectaban, los microorganismos descomponían, reciclaban y volvían a poner los nutrientes a disposición de las plantas. La lluvia entraba en un suelo protegido. La energía del sol era capturada por las hojas y una parte de esa energía terminaba debajo de la tierra. Nadie dirigía el proceso y sin embargo, todo funcionaba junto. Eso fue algo que tardé muchos años en comprender. Mira, la fertilidad no era una cosa, no era solamente nitrógeno, no era solamente materia orgánica, no era solamente la cantidad de elementos minerales presentes en el suelo. La fertilidad era el resultado
de muchas formas de vida trabajando en relación unas con otras. Cuando quitamos el bosque y sembramos pastos, no comenzamos con una tierra vacía. Recibimos todo lo que la vida había construido antes de nuestra llegada. Recibimos suelo, estructura, materia orgánica, nutrientes disponibles, capacidad para captar y conservar agua y una enorme cantidad de organismos que sostenía procesos que todavía no comprendíamos. Por eso los primeros años fueron tan productivos, pero nosotros confundimos aquella producción con el resultado de nuestro manejo. Porque pensábamos, desmontamos la tierra, sembramos el pasto, metimos el ganado y ahora el rancho produce. Y sí, habíamos hecho todo eso. Pero una parte muy importante de la producción provenía de una riqueza que ya estaba ahí. Una riqueza que nosotros no habíamos creado, la habíamos heredado. Y una herencia puede durar unos años, puede sostener una familia, una empresa, un rancho. Pero si solamente retiramos de la cuenta y nunca reconstruimos, algún día comienza a acabarse. Y eso era lo que yo había visto. Al principio, la pérdida era casi imposible de notar. Un poco menos de cobertura, un poco más de escurrimiento del agua, un poco menos de crecimiento durante la época seca, un poco más de tiempo para que el potrero se recuperara, tal vez un poco menos de ganancia de peso. Nada parecía suficientemente grave por sí solo. Pero los sistemas vivos no siempre cambian de manera espectacular. Muchas veces cambian poco a poco. Y cuando finalmente reconocemos el problema, ya llevamos muchos años caminando en esa dirección. Entonces comprendí que quizá habíamos estado haciendo la pregunta equivocada. Preguntábamos, ¿cuánto ganado puede mantener esta tierra? Pero no preguntábamos, ¿qué le ocurre a la tierra mientras mantiene ese ganado? Preguntábamos, ¿cuánto pasto produjo este año? Pero no preguntábamos, ¿qué tuvo que gastar el sistema para producirlo? Y tampoco preguntábamos, ¿qué quedó después del pastoreo? ¿Quedaron raíces más fuertes o menos fuertes? ¿Más suelo cubierto o más suelo expuesto? ¿Más capacidad para infiltrar agua o más escurrimiento? ¿Más vida debajo de la tierra o un sistema cada vez más dependiente de lo que nosotros pudiéramos hacer desde afuera? Esas preguntas comenzaron a cambiar mi manera de entender la productividad. Porque producir mucho no necesariamente significa estar creando riqueza. También se puede producir mucho mientras consumimos el capital. Y mientras todavía queda suficiente capital, bueno, el sistema puede parecer exitoso y ese es el peligro. La degradación no siempre comienza cuando la producción cae. Muchas veces, la caída de la producción es solamente el momento en que la degradación finalmente se vuelve visible. Y entonces empecé a comprender algo. La producción nos muestra lo que el sistema es capaz de entregarnos hoy, pero no necesariamente nos dice si mañana será capaz de volver a hacerlo. Para saber eso, tenemos que observar más. Tenemos que mirar la dirección. ¿El suelo está ganando vida o perdiéndola? ¿La tierra capta mejor el agua o la está dejando escapar? ¿Las plantas están desarrollando raíces más profundas o cada vez más superficiales? ¿El sistema se está volviendo más fuerte
o necesita cada año de más ayuda para producir lo mismo. Porque un sistema biológico nunca permanece igual. Cada decisión lo mueve, aunque sea lentamente, en alguna dirección. Y fue entonces cuando el manejo adquirió para mí un significado diferente. Ya no se trataba de obtener una buena producción este año, se trataba de producir sin destruir la capacidad que haría posible la producción del siguiente y después ir un paso más allá. No solamente conservar esa capacidad, aumentarla, construir más suelo, captar más agua, sostener más vida, crear un sistema que con el paso del tiempo pudiera volverse más fértil, más productivo y más resiliente. Eso es muy diferente a vivir de una herencia. Es comenzar a construir una nueva. Y entonces apareció otra pregunta. Cuando algún día entreguemos la tierra a quienes vienen después de nosotros, ¿recibirán un sistema con menos posibilidades de las que recibimos nosotros? ¿O recibirán una tierra con una capacidad todavía mayor para sostener vida? Quizá esa sea una de las responsabilidades más profundas de trabajar con la naturaleza. No somos los primeros en recibir sus frutos y tampoco seremos los últimos. Durante un tiempo, la tierra permanece bajo nuestro cuidado y mientras está con nosotros, cada decisión tiene consecuencias, deja algo atrás, una pérdida o una posibilidad, una deuda o una herencia. Con el tiempo, mi deseo de comprender lo que ocurría dentro de los sistemas vivos me llevó a conocer personas que ampliaron profundamente mi manera de pensar. Y una de ellas fue Mark Bader. Mark era microbiólogo y fundador de Free Choice Enterprises. Hace mucho me ofreció la franquicia para todo México y comenzó una etapa de aprendizaje que sería muy importante para mi vida. Más o menos cada 3 meses, Mark llegaba a mi casa en Tampico y desde ahí viajábamos por diferentes regiones del país, visitando productores, observando el ganado, revisando forrajes, analizando raciones y tratando de comprender por qué algunos animales respondían mejor que otros. Yo había estudiado nutrición, sabía calcular requerimientos, conocía los nutrientes que debía contener una ración. Pero Mark me ayudó a entender algo que no siempre aparecía en los cálculos. Dentro de la vaca había vida. El rumen no era solamente un recipiente donde entraba alimento, para después convertirse en leche, carne o energía. Era un ecosistema. Una enorme población de microorganismos transformaba lo que la vaca consumía. Y el resultado dependía no solamente de cuánto nutriente entraba, sino de las relaciones que existían entre esos nutrientes, de la velocidad con la que estaban disponibles y de la capacidad de los diferentes tipos de microorganismos para utilizarlos. Porque comprendí que una ración perfectamente equilibrada en el papel podía no producir el resultado esperado dentro del animal. Los números podían estar correctos, pero la vaca tenía la última palabra. Como Mar no tenía un rancho propio, muchas de las ideas que estudiábamos las probamos en el mío, con mis pastos, con mi ganado, bajo nuestras condiciones. Aquello convirtió el rancho en un laboratorio vivo, no un laboratorio donde podíamos controlar todas las variables, sino uno mucho más complejo, pues había lluvia, sequía, calor, cambios en la calidad del pasto, diferencias entre animales y muchas relaciones que todavía no comprendíamos.
Algunas pruebas daban el resultado esperado y cuando eso ocurría, la teoría nos ayudaba a explicar lo que estábamos viendo. Pero otras veces la respuesta era diferente. Y para mí esas pruebas eran todavía más interesantes, porque cuando algo salía como esperábamos, aparecía una nueva pregunta. Más bien cuando no salía como esperábamos, aparecía una nueva pregunta. Y una de aquellas experiencias comenzó con una recomendación que parecía completamente lógica. Mark me explicó que si dejábamos que el ganado consumiera solamente la parte de arriba del pasto, las vacas consumirían más hojas, menos tallos, un alimento de mayor calidad. En mi caso, yo tenía pasto bermuda común, lo mismo que tengo ahora. La idea era sencilla, deja que las vacas cosechen la mejor parte para obtener una mayor producción de leche. Así que lo hicimos. Y en la primera rotación la respuesta fue muy buena. Y entonces él regresó a su casa en Wisconsin. Las vacas aumentaron la producción. El resultado parecía confirmar exactamente lo que esperábamos. Y si yo me metía en mi página de Excel y veía mi rentabilidad mensual, con esa producción de esa primera rotación, era excelente. El pastoreo de la parte superior había funcionado. Pero yo no podía evaluar aquella práctica solamente por lo que había ocurrido esa semana. El ganado tendría que regresar, el pasto tendría que rebrotar y el sistema tendría que repetir el resultado. De manera que cuando llegó la siguiente rotación, encontramos un potrero muy diferente. Habíamos permitido que quedara demasiado residuo o tallos. Los tallos continuaron creciendo, el pasto se hizo más alto, más maduro y mucho menos hojoso. La relación entre hojas y tallos cambió de una manera impresionante. Al principio teníamos aproximadamente 40% de hojas y 60% de tallos. Después de esa idea, llegamos a tener cerca del 3% de hojas y 97% de tallos en materia seca. La cantidad de forraje parecía abundante, pero ya no era el mismo alimento, la misma calidad. Había mucho volumen y muy poca hoja. El contenido de energía cayó, las vacas regresaron al potrero y la producción de leche cayó. Entonces tuve que hacerme una pregunta. Si la práctica había funcionado la primera vez, ¿por qué no se repitió el resultado? La respuesta no estaba solamente en la vaca, tampoco estaba solamente en la calidad del primer bocado. Estaba en lo que nuestra decisión había provocado después. Había mejorado un pastoreo, uno, pero habíamos cambiado el rebrote para el pastoreo de la siguiente rotación. Y fue ahí donde comprendí algo que después se encontraría muchas veces. En diferentes ranchos, con diferente ganado y bajo condiciones completamente distintas. Un buen resultado inmediato puede ser verdadero y al mismo tiempo puede ser incompleto. El aumento en la leche había ocurrido, no era una equivocación, pero todavía faltaba observar lo que aquella forma de pastorear haría con la planta, con la siguiente rotación y con la producción durante todo el ciclo. La naturaleza no había terminado de responder. Nosotros habíamos visto solamente la primer parte de su respuesta. Desde entonces, cuando una práctica produce un resultado extraordinario, trato de no enfocarme únicamente en ese resultado. Quiero saber qué dejó atrás, qué cambió, qué ocurrirá cuando el sistema vuelva a pasar por el mismo lugar o tiempo. Porque una decisión puede beneficiar una parte y crear una limitación en otra. Puede aumentar la producción hoy y reducir las posibilidades de sostenerla mañana. Eso me llevó a formular una pregunta.
Una pregunta que comenzó a acompañarme cada vez con mayor frecuencia. ¿Funcionó? Sí, pero ¿qué más cambió? Esa pregunta me obligaba a seguir observando, no solamente a la vaca, también al pasto que quedaba, pues la planta tenía que recuperarse, a la calidad del forraje de la siguiente rotación, la energía disponible, la respuesta del animal y finalmente al resultado económico de todo el ciclo. Porque el verdadero resultado no era solamente el aumento de leche que habíamos obtenido al principio. El verdadero resultado era todo lo que aquella decisión había puesto en movimiento. Aquella experiencia con el pasto bermuda y la ordeña me enseñó que no era suficiente observar la primera respuesta. Había que seguir el sistema durante más tiempo. Porque una decisión podía mejorar un resultado inmediato y al mismo tiempo modificar las condiciones que harían posible repetirlo. Años después, en Nueva Zelanda, volví a encontrarme con ese mismo principio, pero expresado de una manera diferente. Nueva Zelanda tiene algunos de los mejores productores lecheros en pastoreo del mundo, los más preparados que he conocido. Miden el crecimiento del pasto, calculan la disponibilidad del forraje, evalúan los residuos después del pastoreo, registran la producción de leche, los sólidos, la condición corporal y muchos otros indicadores. Existe una enorme disciplina alrededor del manejo. Y durante mucho tiempo, uno de los objetivos principales ha sido obtener la mayor producción posible por vaca, utilizando pastos jóvenes, tiernos, hojosos y de alta digestibilidad. La lógica parece correcta. Si ofrecemos un forraje de mayor calidad, la vaca debería producir más. Y muchas veces eso ocurre. Pero cuando comencé a observar los animales, encontré señales que me hicieron ver más allá de la producción de leche. Casi todas las vacas tenían diarrea. El nitrógeno ureico en leche era muy alto en exceso. Había una gran cantidad de proteína rápidamente degradable entrando al rumen, pero no siempre existía suficiente energía disponible en el momento necesario para que los microorganismos del rumen pudieran aprovechar todo ese nitrógeno. Entonces una parte importante se desperdiciaba, se convertía en amoníaco y la vaca tenía que sacar ese exceso. Eso tenía un costo, aunque no siempre apareciera inmediatamente en el tanque de la leche, lo tenía. También comencé a observar la importancia de la hora del día en el pastoreo. Durante la madrugada, las plantas habían pasado muchas horas sin recibir luz solar. Al comenzar la mañana, el contenido de energía disponible era mucho menor y conforme avanzaba el día, la fotosíntesis aumentaba la concentración de azúcares en las hojas. El alimento que la vaca encontraba por la mañana, temprano, no era exactamente el mismo que encontraba varias horas después. Aunque estuviera en el mismo potrero, aunque fuera la misma especie de pasto, aunque éste tuviera la misma altura. La planta estaba viva y su composición cambiaba durante el día. Pero había algo más. La vaca tampoco consumía cada parte de la planta de la misma manera. Seleccionaba, buscaba las hojas más agradables, evitaba los tallos, especialmente cuando eran menos palatables. Y esa selección modificaba lo que realmente entraba al rumen. Por eso, no era suficiente analizar una muestra del pasto del potrero y asumir que la vaca había consumido exactamente esa composición. Había que observar a la planta, pero también a la vaca. ¿Qué parte seleccionaba? ¿A qué hora comía? ¿Cómo respondía el rumen? ¿Qué nos mostraba el estiércol? ¿Qué ocurría con el nitrógeno ureico en leche? ¿Y qué pasaba con la salud del animal
a través del tiempo. Porque la vaca podía estar produciendo mucha leche y al mismo tiempo estar mostrando señales de que el sistema no funcionaba de manera óptima. Entonces apareció una pregunta incómoda, pero necesaria. Si una vaca produce mucha leche, pero pierde salud y permanece poco tiempo dentro del rebaño, ¿realmente estaremos obteniendo el mejor resultado? En muchos sistemas lecheros, la producción diaria por vaca recibe una enorme atención y debe recibirla. La leche paga las cuentas, mantiene las familias, permite que la empresa continúe. Pero una vaca no existe solamente durante la lactancia de hoy. Para llegar a producir, primero tuvo que nacer, crecer, consumir alimento, ocupar tierra, recibir cuidados y pasar muchos meses sin generar todavía un ingreso por leche, flujo de caja. Y todo eso representa una inversión. Si después permanece dentro del hato solamente durante 2 o poco más de 2 lactancias, la empresa tiene menos tiempo para recuperar esa inversión y obtener una utilidad. Entonces, la longevidad productiva deja de ser solamente un tema de salud y se convierte en un tema económico. Lo mismo pasa con el ganado de carne. Una vaca que permanece sana, fértil y productiva durante más años, no solamente necesita menos reemplazos, también permite distribuir el costo de su crianza entre una mayor cantidad de leche producida durante su vida. Y eso cambia la eficiencia del sistema y los números. Por eso comencé a distinguir entre dos objetivos, que muchas veces tratamos como si fueran iguales. La máxima producción y la producción biológicamente óptima. La máxima producción pregunta, ¿cuánta leche puede producir esta vaca hoy? La producción biológica óptima pregunta, ¿qué nivel de producción le permite mantenerse sana, fértil, eficiente y productiva durante el mayor tiempo posible? Una busca el punto más alto, la otra busca el mejor resultado del sistema completo. Y no siempre llegan al mismo lugar. Con el tiempo, trabajé con un productor en la isla sur de Nueva Zelanda que estuvo dispuesto a observar más allá de los litros de leche por vaca. Comenzamos a considerar la hora de pastoreo, la energía disponible en el pasto, el aprovechamiento del nitrógeno, la consistencia del estiércol, la respuesta del rumen, la salud y la eficiencia del animal. No dejamos de buscar producción, pero cambiamos el orden de las prioridades. Primero, una vaca biológicamente estable, sana. Después, la mayor producción que esa vaca pudiera sostener sin comprometer su salud, su fertilidad ni su permanencia dentro del hato en ese ambiente. Acuérdense de esa palabra, en ese ambiente. Porque cuando el sistema funciona mejor, la producción deja de depender solamente de cuánto podemos exigirle al animal y también depende de cuántos obstáculos biológicos logramos eliminar. Y muchas veces, cuando mejoramos la salud, la estabilidad y el aprovechamiento de los nutrientes, la producción no solo mejora, sino que ahora puede sostenerse durante más tiempo. Aquello me llevó a comprender que producir más y construir un sistema más rentable no siempre tienen la misma meta. La rentabilidad no depende solamente de cuánto produce una vaca en un día. También depende de cuánto tiempo puede seguir produciendo, de cuántos reemplazos necesita el hato, de cuántos recursos consume y de qué tan eficientemente convierte esos recursos
en un resultado que la empresa puede sostener. Por eso, antes de buscar la máxima producción, comencé primero a buscar la salud óptima del animal. Después, la mayor producción compatible con esa salud. Y finalmente, la mejor eficiencia de conversión y el mayor retorno económico para el sistema completo. Porque algunas veces el resultado más alto no es el resultado más rentable. Y el animal que más produce hoy no siempre es el que más riqueza crea durante toda su vida productiva. Conforme fui aprendiendo a observar el sistema completo, comencé a encontrar el mismo problema en decisiones que a primera vista parecían ser solamente económicas. Una de ellas era la suplementación del ganado, especialmente pastoreando pastos maduros o heno en pie para la época seca. Muchas veces escuchaba al ganadero, al nutriólogo también decir, la urea es más barata que la proteína verdadera. Y si observamos solamente el precio, eso parece correcto. La urea podía aportar nitrógeno a un costo mucho menor que una fuente de proteína verdadera. Entonces la decisión parecía sencilla. Si el ganado necesita proteína y podemos comprar nitrógeno más barato, ¿para qué pagar más? Pero había un problema. La urea no es proteína, es nitrógeno no proteico. Y para que el nitrógeno llegue a convertirse en proteína microbiana, se necesita algo más. Se necesita energía disponible en la cantidad adecuada y en el momento adecuado. Los microorganismos del rumen no pueden construir proteínas solamente con nitrógeno. Necesitan energía para capturarlo, utilizarlo y transformarlo. Y cuando el ganado consume un pasto maduro, muchas veces la energía disponible ya es de por sí limitada. Entonces, si agregamos más nitrógeno sin aportar la energía necesaria para aprovecharlo, el sistema no necesariamente mejora. Podemos haber aumentado el contenido de nitrógeno en la ración sin haber corregido la verdadera limitación. Una parte de ese nitrógeno puede no ser utilizada eficientemente y la vaca tiene que hacer algo con el exceso. Tiene que transformarlo, procesarlo y eliminarlo. Todo eso requiere energía. Energía que ya era limitada y que ahora deja de estar disponible para otras funciones como mantener condición corporal, aumentar peso, producir leche, preñarse, fortalecer el sistema inmune. Y entonces puede ocurrir algo que parece contradictorio. Compramos la fuente de nitrógeno más barata, pero el animal no responde como esperábamos. El suplemento cuesta menos, pero también produce menos. Y fue ahí donde comencé a cuestionar la manera en que muchas veces usamos la palabra barato. ¿Qué significa realmente que algo sea barato? ¿Que cuesta menos comprarlo? ¿O que nos permite obtener un mayor resultado por cada dólar que invertimos? Porque no es lo mismo. En algunas reuniones, cuando alguien me decía, pero la urea es más barata, yo respondía, y no dar nada es todavía más barato que la urea. Y normalmente todos se reían, pero después agregaba, si no dar nada hace que el ganado pierda condición corporal, que disminuya la ganancia de peso, que bajen los porcentajes de preñez o que tardemos más tiempo en alcanzar el peso que queremos, ¿realmente fue la opción más barata? El, el costo de un suplemento aparece en la factura, pero el costo de una mala respuesta del animal va a aparecer muchos meses después. Puede aparecer en menos kilos vendidos, en vacas vacías, en una menor carga animal, en más días para llegar al peso, en más hectáreas necesarias para producir el mismo resultado, carga animal,
o en una oportunidad que nunca llega a convertirse en ingreso. Y muchos de esos costos no aparecen escritos en el precio del alimento, pero existen. El animal los expresa y tarde o temprano la empresa los paga. Por eso aprendí a no evaluar un suplemento solamente por cuánto cuesta. Quería saber qué resultado producía. Si invierto $1, ¿cuántos dólares regresan? Y esa pregunta cambia completamente la decisión, porque algunas veces una fuente de proteína verdadera cuesta más por tonelada, pero produce una mejor respuesta. Mayor consumo, mejor digestión, más ganancia de peso, mejor condición corporal, mayor fertilidad, más resistencia a parásitos y enfermedades. Y si el valor de esa respuesta es mayor que el costo adicional, el alimento más caro puede convertirse en la inversión más rentable. No porque todo lo caro sea mejor, no lo es, sino porque el precio por sí solo no nos dice cómo responderá el sistema biológico. Durante muchos años como nutricionista, aprendí que una ración no termina cuando llega al comedero. Ahí apenas comienza. Después, el alimento entra al rumen, los microorganismos responden, la digestión cambia. El consumo puede aumentar o disminuir. La energía se aprovecha o se pierde. El animal gana peso, mantiene su condición, produce, se reproduce o comienza a mostrar señales de que algo no funciona. Y finalmente, toda esa respuesta llega a los números del negocio. Por eso nunca pude separar completamente la nutrición de la economía. Para mí, el retorno económico comienza dentro del rumen. Si los microorganismos podían utilizar eficientemente los nutrientes, el animal tenía una mayor oportunidad de responder. Y si el animal respondía, la inversión podía regresar al productor. Pero si elegíamos un ingrediente solamente porque era más barato, sin comprender qué es lo que necesitaba el sistema para utilizarlo, podíamos ahorrar dinero al comprar y perder mucho más en el resultado. La mente biológica no ignora los costos, al contrario, los toma muy en serio, porque un rancho sin flujo de efectivo no puede sostener a la familia, no puede cuidar adecuadamente al ganado y tampoco puede continuar regenerando la tierra. Pero precisamente por eso, no solamente pregunta ¿cuál es la opción más barata? Pregunta ¿cuál crea el mayor valor después de que todo el sistema haya respondido? Porque reducir un gasto no siempre significa aumentar la utilidad. Y gastar más no siempre significa invertir mejor. La diferencia aparece cuando seguimos el dinero a través de la biología y observamos cuánto regresa. En otra ocasión visité una lechería estabulada en Puerto Rico. El clima era muy caliente, las vacas Holstein permanecían bajo grandes cobertizos, protegidas del sol, y recibían una ración diseñada para mantener una alta producción de leche. Pero al acercarme, antes de revisar la ración, antes de observar los registros y antes de que alguien me explicara lo que estaban haciendo, percibí un olor muy fuerte. Olía a amoníaco. Para muchas personas, podría ser simplemente el olor normal de una lechería, pero para mí era una señal. Algo dentro del sistema no estaba funcionando. Las vacas estaban recibiendo demasiada proteína, muy poca fibra efectiva, y no existía suficiente energía disponible para que los microorganismos del rumen pudieran aprovechar eficientemente todo el nitrógeno liberado. Dentro del rumen, la proteína se degradaba, se producía amoníaco. Una parte podía ser utilizada por los microbios, si es que encontraban la energía necesaria, en el momento adecuado.
Pero cuando la cantidad de amoníaco excede la capacidad del sistema para utilizarlo, la vaca tiene que desechar el exceso, y eso tenía un costo. El hígado debía convertir aquel amoníaco en urea. Después, los riñones tenían que ayudar a eliminarla. Dos órganos esenciales para la vida, trabajando continuamente para corregir un desequilibrio creado por la ración. La vaca seguía produciendo leche, pero al mismo tiempo estaba pagando un alto precio biológico. Y ese precio no siempre aparecía en los registros de producción del día. Aparecía después en la salud, en la fertilidad, condición corporal, vida productiva más corta y finalmente en la necesidad de reemplazar vacas que no permanecían suficiente tiempo dentro del hato. Sin embargo, la producción continuaba. Cuando una vaca salía, otra llegaba. Las nuevas vacas eran traídas por barco desde los Estados Unidos. También llegaba alfalfa producida a miles de kilómetros. Llegaba maíz, llegaban ingredientes que que permitían mantener funcionando el sistema, que dependía cada vez de recursos provenientes de fuera de la isla. Y entonces les pregunté, ¿la lechería era productiva porque el sistema funciona bien o porque siguen reemplazando desde fuera todo aquello que el sistema no puede sostener por sí mismo? Esa pregunta iba mucho más allá de la ración, porque el problema no era solamente el exceso de proteína, tampoco era solamente la falta de fibra. Había que observar el clima, el tipo de vaca, los recursos disponibles en la isla, la capacidad de producir alimento localmente, la salud de los animales, su longevidad, el costo de reemplazarlos y la cantidad de insumos que debían viajar a enormes distancias para mantener la producción. Todo estaba relacionado, pero habíamos tratado cada parte como si existiera por separado. La nutrición por un lado, la genética por otro, el clima como una dificultad que había que vencer, la producción como la meta principal y los costos como un problema que haya que lo resuelva el departamento financiero. Pero la vaca no vive esas cosas por separado. Para ella el calor, la genética, el alimento, el rumen, la salud y el ambiente forman una sola experiencia y su cuerpo responde al conjunto. Entonces apareció otra pregunta. ¿Qué tipo de vaca pertenece realmente a ese ambiente? No necesariamente la vaca capaz de producir la mayor cantidad de leche, bajo condiciones ideales, sino la que pudiera mantenerse sana, fértil y productiva bajo el calor húmedo de Puerto Rico, utilizando una mayor proporción de los recursos que la propia isla producía. Una vaca adaptada, no solamente al clima, sino al sistema completo. Porque cuando un animal no corresponde al ambiente, entonces tenemos que compensarlo. Agregamos más infraestructura, más alimentos importados, más tecnología, más tratamientos, más reemplazos, y cada nueva compensación crea otra dependencia. Hasta que llega un momento en que dedicamos gran parte de nuestros recursos a sostener una estructura que nunca estuvo verdaderamente adaptada al lugar donde intentábamos hacerla funcionar. Esto no significa que debíamos rechazar la tecnología, ni dejar de suplementar, ni escoger producir menos. La tecnología puede ser muy útil, los suplementos pueden corregir limitaciones importantes y la producción es indispensable para que una empresa sobreviva. Pero cada herramienta debería ayudar al sistema a funcionar mejor. No convertirse en una compensación permanente por relaciones que nunca corregimos. Porque existe una diferencia entre apoyar un sistema y mantenerlo artificialmente
en contra de sus propias limitaciones. En Puerto Rico comprendí que un sistema puede continuar produciendo durante mucho tiempo, aunque esté desgastando rápidamente los elementos que hacen posible esa producción. Pero eso no significa necesariamente que el sistema sea saludable, ni eficiente, ni resiliente. Solamente significa que todavía somos capaces de sostener sus dependencias. Y entonces me hice una pregunta que después llevaría conmigo a muchos otros ranchos. Si para que un sistema continúe funcionando, tenemos que reemplazar constantemente todo lo que desgasta, ¿podremos decir realmente que funciona bien? Tal vez la solución no era buscar otro ingrediente para mantener la misma vaca dentro del mismo sistema. Tal vez había que comenzar desde una pregunta diferente. ¿Cómo podremos lograr que el animal, el clima, los recursos, la nutrición y la economía trabajen a favor unos de otros? Porque un sistema biológico no se fortalece cuando obligamos a cada parte a producir más. Se fortalece cuando las partes son compatibles y sus relaciones permiten que la vida fluya con menos desperdicio, menos desgaste y menos necesidad de ser rescatada constantemente desde afuera. Aquella lechería me enseñó algo que nunca olvidé. La producción puede mantenerse mientras el sistema se debilita. Y si observamos únicamente lo que sale, sin medir todo lo que debe entrar y todo lo que tiene que ser reemplazado, podemos confundir actividad con eficiencia, producción con rentabilidad y permanencia con verdadera resiliencia. Después de considerar todos aquellos sistemas, comencé a reconocer un patrón. El problema no era la falta de conocimiento. En muchos casos las personas conocían profundamente la parte que les correspondía. El especialista en nutrición entendía los nutrientes, el microbiólogo estudiaba los organismos del rumen, el agrónomo conocía las plantas, el genetista seleccionaba animales, el veterinario protegía la salud, el economista analizaba los costos. Cada uno podía tener razón dentro de los límites de su especialidad. Pero la vaca no vivía dentro de sus límites. Cuando entraba al potrero y tomaba un bocado, no separaba agronomía de la nutrición, no separaba la planta del rumen, no separaba la energía de la salud, ni la salud de la reproducción, y mucho menos separaba su biología de la rentabilidad del rancho. Todo ocurría al mismo tiempo, dentro del mismo animal, del mismo sistema, durante muchos años, y pensé que mi trabajo consistía en unir las diferentes disciplinas, integrarlas, tomar una parte de la nutrición, otra de la microbiología, otra del manejo del potrero, otra de la genética y tratar de conectarlas. Pero con el tiempo comprendí que la naturaleza nunca había estado dividida. La dividimos nosotros para poder estudiarla. Y hacerlo nos permitió aprender muchísimo. Logramos comprender procesos que antes eran invisibles, pudimos medir, comparar, analizar, profundidad. El problema aparecía cuando olvidábamos regresar cada descubrimiento al sistema vivo del que había salido. Porque una recomendación parecía ser correcta dentro de una disciplina y producir una respuesta diferente cuando entraba en contacto con todas las demás. Eso fue lo que había ocurrido cuando permitimos que las vacas consumieran solamente la parte superior del pasto en mi rancho. La primera respuesta parecía favorable, pero el siguiente crecimiento de la planta cambió el resultado. En Nueva Zelanda, una mayor producción diaria podía parecer el objetivo más eficiente, pero la salud, la fertilidad, la longevidad, el costo de los reemplazos
también formaban parte de la cuenta. Con la urea, el precio del nitrógeno podía ser menor, pero el resultado dependía de la energía disponible, de los microorganismos, de la respuesta del animal y finalmente del retorno económico. Y en Puerto Rico, la producción de leche podía mantenerse, pero solamente al observar el clima, la genética, la alimentación, la salud, la longevidad y la dependencia de productos externos, podíamos comprender lo que realmente estaba ocurriendo. Ninguna de aquellas experiencias podía explicarse observando una sola parte. Había que ampliar la mirada. Pero ampliar la mirada no significa saberlo todo. Eso sería imposible. Cada vez que aprendo algo, descubro nuevas relaciones que todavía no comprendo. Para mí, pensar biológicamente nunca significó tener todas las respuestas. Significó aprender a reconocer que ninguna respuesta existe completamente sola. Y también comprendí algo más. Una mente biológica no es simplemente una mente que conoce la biología. Podemos conocer muchos procesos, memorizar nombres, analizar datos y dominar una especialidad sin observar lo que está ocurriendo en el sistema completo. La mente biológica se revela en la manera en que tomamos decisiones. Antes de cambiar algo, se pregunta, ¿con qué otras partes está relacionado? Después de hacerlo, no observa solamente el resultado que buscaba, también permanece atenta a las respuestas que no esperaba. Y con el paso del tiempo, trata de descubrir hacia dónde está llevando esa decisión al sistema completo. No porque desconfía del todo, ni porque rechace la teoría. La teoría es necesaria, nos ayuda a organizar lo que sabemos, nos permite anticipar resultados y evita que tengamos que comenzar de nuevo con cada generación. Pero una teoría es nuestra mejor explicación en un momento determinado. El sistema vivo continúa respondiendo y algunas veces nos muestra algo que todavía no habíamos comprendido. En esos momentos podemos defender nuestra explicación, nuestra teoría, o podemos ampliar nuestro entendimiento. Y para mí, esa disposición a seguir aprendiendo también forma parte de la mente biológica, porque la vida no permanece inmóvil, las plantas cambian, los animales se adaptan, el clima varía, los ecosistemas responden y nuestro conocimiento también debe tener la capacidad de crecer. Muchas veces he dicho públicamente, si alguien me muestra una mejor manera, cambiaré. No porque todo lo que he aprendido carece de valor, ni porque una nueva idea sea correcta solamente por ser nueva. Cambiar requiere evidencia, requiere observar, probar, comparar y confirmar que el sistema completo responde mejor. Pero cuando la respuesta es clara, no quiero permanecer unido a una práctica solamente porque antes la enseñé, la defendí o creí en ella. Mi responsabilidad no es proteger una idea, es buscar mejores resultados para la tierra, para los animales, para los productores y para las familias que dependen de ellos. Y quizá por eso, la mente biológica nunca termina de construirse. Cada experiencia agrega algo. Cada resultado inesperado abre una posibilidad. Cada sistema nos muestra relaciones diferentes y cada respuesta puede conducirnos hacia una pregunta que antes ni siquiera sabíamos hacer. No se trata de cambiar por cambiar, se trata de conservar la capacidad de aprender. Porque una mente que estudia sistemas vivos también necesita permanecer viva, capaz de observar, de integrar, de adaptarse y cuando la evidencia lo exige, capaz de cambiar.
Después de tantos años, he llegado a comprender que la mente biológica no pertenece solamente a los que trabajamos con suelos, plantas, animales o ecosistemas, porque todos vivimos dentro de sistemas vivos. Una familia es un sistema vivo, una empresa es un sistema vivo, una comunidad es un sistema vivo y nuestra propia vida también lo es. En cada uno de estos sistemas, una decisión puede producir mucho más que el resultado que buscábamos. Puede modificar relaciones, abrir nuevas posibilidades, crear dependencias, fortalecer la capacidad del sistema o debilitarla. Y muchas veces no lo descubriremos de inmediato. Algunas consecuencias sí aparecen rápidamente, otras necesitan meses, años o incluso generaciones para hacerse visibles. Por eso aprendí a no evaluar una decisión no solamente por la primera respuesta. Una mayor producción puede ser una buena señal. Un menor costo puede ser una oportunidad. Una nueva tecnología puede ayudarnos a resolver problemas que antes parecían imposibles. Pero ninguno de esos resultados nos cuenta por sí solo la historia completa. Tenemos que observar qué ocurre después, qué relaciones se fortalecieron, qué nuevas limitaciones aparecieron, qué necesitó el sistema para producir aquel resultado y sobre todo, si aumentó su capacidad para seguir funcionando o si ahora necesita más ayuda para sostener lo que logró. Con el tiempo, dejé de pensar que el objetivo era encontrar una práctica perfecta. No existe una recomendación que funcione de la misma manera en todos los lugares, bajo todas las condiciones y durante todo el tiempo. Cada rancho tiene su historia, un clima, un suelo, plantas diferentes, animales diferentes, personas diferentes, recursos, limitaciones y objetivos propios. Por eso, pensar biológicamente no significa copiar una práctica. Significa comprender los principios, observar cómo se expresan bajo nuestras condiciones y aprender a responder sin perder de vista al sistema completo. Lo que funciona en un lugar puede necesitar ajustes en otro. Lo que produjo un buen resultado durante una época puede dejar de ser la mejor decisión cuando cambian las condiciones. Y lo que hoy comprendemos, o lo que creemos comprender, puede mostrarnos mañana una relación que todavía no habíamos visto. Eso no disminuye el valor del conocimiento, sino que lo mantiene vivo. La mente biológica utiliza la ciencia, los datos, la experiencia, pero no entrega completamente su criterio a ninguno de ellos. Compara lo que esperaba con lo que realmente ocurrió. Escucha a los especialistas, pero también escucha al productor. Revisa los números, pero observa al animal. Analiza el suelo, pero ve cómo responde la planta. Calcula el costo, pero sigue la inversión hasta descubrir cuánto valor regresó. Y antes de declarar que una decisión fue exitosa, se pregunta, ¿qué efecto tuvo sobre todo lo demás? Quizá por eso, después de más de 40 años trabajando con ranchos, ganados, suelos y productores, continúo aprendiendo. No porque lo anterior haya estado equivocado, sino porque cada nuevo lugar me permite observar una combinación diferente. Cada rancho me muestra relaciones que en otro ambiente podían permanecer ocultas. Y cada resultado inesperado me recuerda que todavía existe mucho más por comprender. Para mí, esa no es una debilidad, es una posibilidad. La posibilidad de mejorar, de corregir, de integrar nuevos conocimientos y de encontrar maneras más sencillas, más saludables,
y más rentables de trabajar con la naturaleza. Por eso, si pudiera dejarte una sola invitación después de esta observación, no sería que adoptes una práctica determinada. Tampoco sería que estés de acuerdo conmigo. Sería que antes de tomar tu próxima decisión, amplíes por un momento los límites de la pregunta. Si quieres aumentar la producción, pregunta también, ¿qué tiene que ocurrir en el resto del sistema para sostener ese aumento? Si quieres reducir un costo, pregunta, ¿qué efecto tendrá esa decisión sobre el resultado final? Si algo funciona muy bien, pregunta, ¿qué más cambió? Y si el resultado no fue el que esperabas, no observes solamente la parte donde apareció el problema. Sigue las relaciones. Tal vez la causa comenzó mucho antes o en un lugar diferente, porque las decisiones no permanecen en el sitio que las tomamos, viajan del suelo a la planta, de la planta al animal, del animal a la empresa, de la empresa a la familia y de nuestras decisiones de hoy a las posibilidades de quienes vendrán después. Por eso, la pregunta final de esta observación no es cuánto produjo el sistema, tampoco es solamente funcionó. La pregunta es en qué se está convirtiendo el sistema como consecuencia de nuestras decisiones. ¿Está aumentando su capacidad para sostener la vida? ¿Se está volviendo más saludable, más eficiente, más resiliente, más rentable? ¿Puede enfrentar mejor lo que todavía no sabemos que vendrá? ¿O el resultado que celebramos hoy depende de recursos, capacidades o de una riqueza biológica que lentamente estamos consumiendo? No tenemos que responder todas esas preguntas en un solo día, pero necesitamos conservar la voluntad de seguir haciéndolas, porque quizá la mente biológica no sea la que ha encontrado todas las respuestas, quizá sea la que ha aprendido a no dejar de observar las relaciones, a seguir las consecuencias y a mantener vivo el deseo de aprender. Si esas observaciones han despertado en ti el deseo de comprender mejor las relaciones que unen al suelo, a las plantas, los animales, las personas y la rentabilidad, quizá podamos seguir aprendiendo juntos. Durante más de 40 años he tenido el privilegio de trabajar con productores, ranchos, fincas, ganado y sistemas muy diferentes en distintas partes del mundo. Cada experiencia me enseñó algo y muchas veces las lecciones más importantes aparecieron cuando la respuesta de la naturaleza fue diferente a la que esperábamos. Con el tiempo, esos aprendizajes se convirtieron en la base de la Academia de Pastoreo Total. La academia no fue creada solamente para enseñar a producir más pasto o manejar más ganado. Fue creada para ayudar a comprender cómo funcionan las relaciones que hacen posible una producción saludable, resiliente y rentable. Porque no tenemos que elegir entre cuidar la tierra, cuidar los animales y construir un negocio próspero cuando comprendemos mejor el sistema. Entonces podemos buscar mejores decisiones que fortalezcan a los tres. Si sientes que este camino también es para ti, me dará mucho gusto seguir caminando contigo dentro de la Academia de Pastoreo Total. Y no porque yo tenga todas las respuestas, sino porque todavía tenemos mucho que aprender juntos.
y porque después de todos estos años, continúo creyendo que la naturaleza es nuestra mejor maestra. Recuerda esto, la riqueza es abundancia y la riqueza biológica es abundancia de vida. Soy Jaime Elizondo, gracias por acompañarme. Nos vemos en la próxima observación.